de la adoración, el que hizo posible nuestra redención, el que hizo posible nuestra nueva vida. Solamente tú eres digno, solamente tú eres digno, solamente tú eres digno de alabanza. Solamente tú eres digno de adoración. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Damos esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Y vamos a leer a partir del versículo número 11 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas palabras que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, al finalizar la primera sección de este capítulo número 13, vimos cómo el dragón le ha dado toda autoridad a la primer bestia que surge del mar. Esa bestia que subió del mar, decíamos que representa a este líder político, que va a tratar la manera de posicionarse entre las naciones de la tierra, que, como es costumbre en todo sistema político, surge a partir de los vaivenes que los sistemas de poder van creando para generar las condiciones necesarias para que un personaje de este tipo resurja. La razón de por qué esta primer bestia se levantó de entre el mar es porque, como lo vimos en el capítulo número 12, el dragón sabe que le queda poco tiempo, y siendo que no logra contrarrestar ni a la mujer
que estaba revestida de un vestido luminoso y que tenía una tiara de estrellas sobre su cabeza y la luna sobre sus pies, y que tampoco pudo devorar al hijo de esta mujer, y que tampoco pudo arrastrar a esta mujer que representa el pueblo de Dios. Entonces lo que ahora Satanás hará es tratar la manera de imitar todo aquello que se derive de Dios. Y por eso decíamos que era importante entender el capítulo 12 para luego entender el capítulo 13. Usted recordará que la semana pasada, cuando veíamos esos versículos, decíamos que una de las preguntas que los habitantes de la tierra pronunciaban cuando rendían tributo a la primera bestia era: ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? La razón de esa pregunta obedece a la lucha que Miguel tuvo en el capítulo número 12, y que decíamos que el nombre Miguel lo que representa es ¿quién como el Señor? Entonces, por muchos esfuerzos y por muchos intentos que el dragón trate la manera de hacer en contra del Señor, él jamás podrá vencer el reino de Dios. Pero Satanás, a pesar de que es consciente de esta verdad, él trata la manera de simular y engañar a las personas, haciéndoles creer que él es todopoderoso. Y la forma en que Satanás logra tratar la manera de convencer o de persuadir a los hombres de ese engaño es imitando lo de Dios. A esa imitación que se hace de las cosas de Dios es a lo que la segunda carta a los tesalonicenses llama el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad, hermanos y hermanas, como esa carta lo dice, es precisamente eso: un intento de Satanás por tratar la manera de contrarrestar todas aquellas cosas que son de Dios. Si usted me acompaña a la segunda epístola a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, vea lo que dice en el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oiga esto, verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden.
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vea, hermanos y hermanas, que hay dos elementos que se están combinando. El primero que ya mencioné, que es el de la apostasía. La apostasía, hermanos, se refiere a la acción de una persona que ha llegado al conocimiento de Dios, pero que reniega de su fe. Esto es diferente, hermanos, a cuando cualquiera de nosotros le falla a Dios. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios a causa de nuestros descuidos, y probablemente quizás hasta pueda hacer que existan periodos bastante largos en los que nos distanciamos de la comunión con el Señor, lo que ocurre es que en nosotros hay una frialdad espiritual. Pero eso no significa que nosotros hayamos perdido la fe en el Señor. Usted le puede preguntar a una persona que anda caída, como popularmente decimos en el mundo evangélico: oiga, ¿y usted cree que Jesucristo es el Señor? ¿Usted cree que el Evangelio es la verdad? ¿Usted cree que por medio de su perdón ofrecido en la cruz del Calvario nosotros tenemos salvación? Muy caído puede andar ese cristiano, pero esa persona dirá: es que todas esas cosas son verdad, porque lo que esta persona ha perdido es su comunión con Dios, pero no ha perdido su fe. En cambio, el que es un apóstata es aquel que de alguna manera niega en parte o en totalidad la fe en el Señor Jesús. Apostasía, hermanos, es lo que se está viviendo en diferentes partes del mundo actualmente. Países que antes se caracterizaban por ser naciones con una identidad cristiana, poco a poco han ido perdiendo las raíces del cristianismo, y poco a poco esas personas han ido abandonando la fe. Eso es una apostasía. Entonces, apóstata es aquel que, conociendo la verdad del Evangelio, decide negar la fe y abraza otro tipo de corriente religiosa. Entonces vea, la apostasía tiene su origen en la mentira, porque Satanás logra persuadir a estas personas que el Evangelio no es la verdad y que Jesús no es el Señor. Entonces inmediatamente surge la pregunta: ¿será que el que apostata de la fe es alguien que conoció en algún momento al Señor? La característica de un apóstata es que nunca conoció al Señor. Es lo que la Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces por eso es que uno puede encontrar acá personas que quizás estuvieron en medio nuestro, conocieron de la verdad del Evangelio, pero de repente deciden abrazar otras corrientes religiosas, como los testigos de Jehová, el mormonismo. Hay gente que se puede convertir en agnóstico, pero llega un momento en el que renuncian a su fe. Esa es una operación que el diablo continúa haciendo. Pero ¿cuál es el efecto que eso logra entre aquellos que son pueblo de Dios? Es decir, ¿cuál es el efecto que un apóstata genera en medio del pueblo de Dios? ¿Qué pasaría si de repente, hermanos, el hermano que lo mentoreó a usted, lo llevó al Evangelio, le habló de Cristo, lo animaba a seguir adelante, de repente le dice que ya no cree en Jesús, que para él el Evangelio es una mentira y que la iglesia es una estafa? Pues obviamente, hermanos, que eso impactaría de una manera profunda en nuestra fe. Y si usted no está bien parado, pues hasta usted se puede ir en la corriente de apostasía. Pero por eso es que la Biblia continuamente nos dice que pongamos nuestra mirada
en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La suma de esa apostasía va caminando también con otro efecto que se llama el misterio de iniquidad, que es del que leímos acá en Segunda de Tesalonicenses. Y como ya le dije, el misterio de iniquidad no es otra cosa más que la imitación que Satanás hace de aquellas cosas que son de Dios. Entonces, si la primera bestia, que es un representante plenipotenciario de Satanás, que así como el Padre envió a su Hijo amado a la tierra para revelarnos a Dios, también Satanás ahora envía al hombre inicuo, pero para centralizar la adoración en la bestia y en el dragón, como fue lo que leímos en la semana pasada. Ahora usted sabe algo, hermanos y hermanas, y es que quien nos convence a nosotros de pecado, quien nos redarguye a nosotros de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces vea la relación. El Padre envía al Hijo. El Hijo nos muestra al Padre. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo conduce hacia Él. Pero quien realiza la obra de regeneración o nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla a cuenta propia, sino que el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de Jesús. Es decir, al Espíritu Santo lo que le interesa es que las personas entiendan que la realidad del reino de Dios es cristocéntrica. Pero como Satanás trata la manera de imitarlo de Dios, entonces el dragón envía a la primer bestia, que surge de la agitación del mar. Ya dijimos que el mar son, hermanos y hermanas, esos movimientos políticos que son inconstantes, son turbulentos más bien. Entonces el dragón envía a su hijo, vamos a decirlo de alguna manera. Pero esta primer bestia necesita que alguien dé testimonio con evidencias y con señales acerca del hijo del dragón. Y es por eso que acá entonces surge la segunda bestia. Esta segunda bestia, a diferencia de la primera, sube de la tierra, es decir, viene de abajo. Ahí, hermanos y hermanas, encontramos un paralelo pero antagónico que se encuentra en las antípodas el uno del otro, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús envió al Espíritu Santo, el Consolador, de arriba. Pero ¿qué está haciendo Satanás? ¿Y qué va a hacer el dragón? Enviar a su testigo, pero de la tierra. Por eso es que dice el versículo 11: después vi que de la tierra subía otra bestia. Pero vea las características de esta bestia, en una imitación de lo que quiere hacer de las cosas de Dios. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, que esta segunda bestia, a diferencia de la primera, no tiene muchas características. Normalmente los corderitos tienen 2 pequeños cuernos. Entonces, hermanos y hermanas, se está presentando de la manera más natural, de la manera más sencilla posible, pero dice que cuando hablaba como el dragón, hablaba como dragón. Entonces dice el versículo 12: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Entonces vea, hermanos y hermanas, cómo el misterio de iniquidad claramente se está viendo reflejado en una imitación de Satanás. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo nos estimula a nosotros a adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos conduce hacia esa verdad de adoración hacia el Hijo. Pero ¿qué es lo que está haciendo esta segunda bestia? Lo que está haciendo es que dice que con toda la autoridad que le ha dado la primer bestia, dice que hacía que todos los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia. Y hay otro elemento de imitación. ¿Por qué el Espíritu Santo a nosotros, entre muchas cosas, nos induce a la adoración de Jesucristo? Una de las razones es porque Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Cómo sé yo que Jesús ha resucitado de entre los muertos? El Espíritu Santo que mora dentro de mí me lo confirma. Yo no vi eso, usted no vio eso, pero el Espíritu Santo nos da testimonio que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Y por lo tanto Jesús es digno de toda adoración. ¿Cuál es la imitación entonces que está haciendo ahora la Trinidad satánica? Que dice la parte final del versículo 12 que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y vea esto: y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Entonces, el falso profeta ahora lo que está convenciendo a los habitantes de la tierra es que el hijo del dragón es capaz de restaurar el orgullo, la religión y el poder de los hombres separado de Dios. Jesús resucitó de entre los muertos para sentarse en gloria en la majestad del Padre, a la diestra de la majestad del Padre. Pero ahora esta segunda bestia lo que está haciendo es tratar la manera de resucitar la herida que le ha sido infringida a los hombres, de creer que son sus propios dioses. Entonces él lo que quiere es resucitar el orgullo de los hombres, hacerles pensar que la máxima expresión de ese orgullo se encuentra en la primera bestia que surgió de las aguas del mar, que subió del mar mismo. Y por eso dice el verso 13 que para convencer a las personas de que la primer bestia tiene características divinas, con la autoridad que la segunda bestia recibió, dice el verso 13, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Entonces vea qué es lo que está haciendo la segunda bestia, a la que el capítulo 19 del libro de Apocalipsis llama el falso profeta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo grandes señales. Y una de las señales grandes que está haciendo es hacer descender fuego del cielo. En la Biblia, hermanos y hermanas, hay varios pasajes en los que Dios se manifestó a través del fuego.
a través de enviar fuego del cielo. El caso más emblemático, ¿cuál es, hermanos y hermanas? Elías, cuando dice la escritura que estando en el monte Carmelo estaban los profetas de Baal y estaba Elías. Él clama al Señor y pide que descienda fuego del cielo, porque los profetas de Baal habían fracasado. Ellos habían pasado casi todo el día y no pasaba nada. Ahora que Elías pide al cielo, pide al Señor que descienda fuego, la Biblia dice que ni bien había terminado de orar Elías cuando el fuego consumió el altar y hasta pulverizó las piedras del altar. Con eso quedaba en evidencia que el Señor era el Dios verdadero de Israel y que Baal era un Dios falso. ¿Se recuerdan de ese pasaje, verdad, hermanos? Y por eso es que inmediatamente surge el desafío de Elías para que Israel se defina de una sola vez y por todas, en fidelidad, en lealtad y en adoración a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la segunda bestia? Está utilizando la misma señal, pero para convencer al mundo que el anticristo es Dios. Él está haciendo la misma señal de Elías. Y no es una señal que sea mentirosa, es decir, que sea una charlatanería, que sea una fantasía. Es una señal clara porque el verso 13 lo dice: hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Quiero que usted note algo entonces, que ya la palabra nos está diciendo. Como el misterio de iniquidad es imitar todo lo de Dios, lo que Satanás trata la manera de hacer es de persuadir a los hombres sobre la base de lo sobrenatural. ¿Satanás puede o no puede hacer descender fuego del cielo, sí o no, hermanos y hermanas? ¿Puede o no puede? Claro que puede. Satanás puede hacerlo. Piense, hermanos y hermanas, ahí en el libro de Job, cuando dice la Biblia que Job es informado por uno de sus criados que logró escapar, que mientras sus jornaleros estaban cuidando su ganado, de repente cayó fuego del cielo y consumió todo el ganado y hasta los mismos jornaleros, a excepción de ese que sobrevivió y le llevó la noticia. Pero ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? Satanás. ¿Por qué Satanás ahora no está haciendo esto? Por lo que leímos en la segunda epístola a los tesalonicenses, y es que hay uno que al momento lo detiene, y ese que lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. Pero una vez el Espíritu Santo sea quitado de la tierra junto a los escogidos, a partir de ese momento toda la fuerza del misterio de iniquidad va a comenzar a ejercer su poder sobre la tierra. Hoy en día, hermanos y hermanas, nosotros tenemos pequeñas señales de esto que se llama misterio de iniquidad. Cuando de repente las personas vienen y dicen: mire, fíjese que en tal lugar, ahí la gente, yo he visto que reciben milagros a través de esta imagen. O mire, fíjese que a mí se me apareció un ángel y yo recibí sanidad. O yo le oré a esta imagen y yo tenía cáncer y el cáncer se fue. Todas esas señales no necesariamente son falsas. Muchas de esas acciones sobrenaturales son el resultado de un poder, pero no de Dios, sino de un poder engañoso. Porque eso es lo que busca Satanás. Entonces por eso dice el verso 14:
con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ese es el objetivo del misterio de iniquidad. El objetivo del misterio de iniquidad a través del falso profeta es que la gente se convenza que la primera bestia, o lo que nosotros llamamos el anticristo, aunque si usted ya nota, el libro de Apocalipsis no lo llama así. Son las cartas de Juan las que llaman que ya viene el anticristo. Pero en Apocalipsis recibe el nombre de la primera bestia o de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el diablo? Engañar. Pero lo hace ¿con qué? Con señales. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de los hombres. Eso, hermanos y hermanas, ya ocurrió. Usted recordará cuando Moisés y Aarón se presentan frente a Faraón y la orden era clara de parte de Dios: deja ir libre a mi pueblo. Y Dios les había dado una señal a Moisés y Aarón, y es que cuando ellos arrojaron la vara que se convirtió en serpiente, Faraón se impresionó. Pero resulta ser que a la par de Faraón habían dos magos que la Biblia en la carta a Timoteo los identifica con el nombre de Janes y Jambres. Y resulta ser que Janes y Jambres, al ver la señal milagrosa de Moisés y Aarón, lo que hacen es imitar la señal. Y ellos también lanzan sus varas, y sus varas se convierten en serpientes. Pero dice la Biblia que la vara de estos hombres fue tragada por la vara de Moisés y de Aarón. Entonces, pero note esto: ¿qué produjo en el corazón de Faraón cuando él vio la imitación de la señal de Janes y Jambres? Dureza de corazón. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se deslumbra por la señal que pueda ser una secta, una falsa religión, que lo que va produciendo es dureza de corazón para no creer en Jesucristo? Eso es el misterio de iniquidad. En la medida en que Moisés y Aarón se siguen presentando frente a Faraón, usted sabe, la siguiente señal fue convertir las aguas en sangre. Ellos también lo imitan. Cuando llega la señal de los tábanos, también ellos lo imitan. Pero llega un momento en que, por más que el misterio de iniquidad esté imitando lo de Dios, tendrá un límite. Tendrá un límite. Por eso, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque usted sabe que hay cristianos que van a iglesias donde les agarra la noche. Mira, hermano, fíjese que vinieron unos hermanos que qué unción de Dios sentí cuando ellos oraron por mí. No, hombre, si es que hasta me corrió un escalofrío en toda la columna. Poder de Dios. Solo que me dejaron que leyera este libro, el libro Mormón. Y ahí me he dado cuenta que José Smith es profeta también de Dios. Hay gente, hermanos y hermanas, que le presta sus oídos a cualquier engañador. Hay gente que le dice: mire, aquí le traigo un ejemplar de la Biblia. Es regalada, no me tiene que pagar nada, aquí se la doy. Y resulta ser que es la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová, y ahí están leyendo. O mire, yo aquí le traigo esta literatura que le va a ser de bendición. Yo sé que usted cree en Dios y yo también, así que aquí se la traigo para que usted se edifique. Y lo invito a una de mis reuniones
para que usted experimente la gloria de Dios. Hay hermanos incluso que se preguntan y se sorprenden y dicen: mire, hermano, fíjese que en tal lugar ellos no creen lo mismo que nosotros, pero ahí hasta hablan en lenguas, profetizan. ¿Qué será lo que se está moviendo? ¿Será que son charlatanes? No, hermanos, de que ahí hay un poder, pero no es el poder de Dios. Porque todo poder auténtico de Dios centraliza la adoración en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que usted debe de filtrar toda señal. Y ahí cuán importante es el ejercicio del don de discernimiento de espíritus. Ojo, que puede ser que esa señal milagrosa incluso esté diciendo muchas cosas verdaderas, pero la mentira más peligrosa es la que se mezcla con la verdad. Allá en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas andan predicando, dice la Biblia que una muchacha iba detrás de ellos diciendo: estos son varones de Dios que les anuncian el camino de verdad. Lo que esta muchacha estaba diciendo en relación a Pablo y Silas, ¿era verdad o no era verdad? ¿Era verdad, hermanos? Claro que era verdad. Pero el origen de esa revelación era satánica. Entonces ve, hermanos y hermanas, cómo uno tiene que tener un especial cuidado, porque hoy en día vivimos tiempos de apostasía que van caminando en la ruta al cumplimiento del misterio de iniquidad. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro filtro? Número uno, nuestra comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce hacia toda la verdad. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Es más, el Espíritu Santo nos estimula a leer la Biblia. Hermanos y hermanas, si hoy no hubiéramos abierto la Biblia, ¿hace cuánto fue la última vez que usted leyó la Biblia? Hay gente que solamente viene a leer la Biblia aquí en la iglesia. Esos son, hermanos, los que ven una señal por ahí y se dejan impresionar, porque no leen la Biblia. La tienen de adorno, de cuña, en la axila muchas veces. Pero nosotros tenemos que amar la Biblia. Tenemos que amar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo este falso profeta? Dice el versículo 14 en la segunda parte: les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espada, vea esto, revivió nuevamente. Ahí está imitando el tema de la resurrección de Cristo. Pero hay un elemento que es importante: se está oponiendo a algo de Dios. Uno de los mandamientos que se encuentran en las 10 palabras del Éxodo es que no debemos de hacernos imagen de nada de lo que está en el cielo como de lo que está en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que está haciendo el falso profeta? El falso profeta está haciendo una imitación que se opone a Dios. Dios, hermanos y hermanas, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que le dio aliento de vida. Y Dios claramente dijo que no había que hacer imágenes del cielo,
de nada de lo que hay en el cielo, ni de nada de lo que hay en la tierra. Pero ¿qué está haciendo el falso profeta? Él quiere imitar a Dios, haciendo una imagen a la que le va a dar supuestamente vida, para hacer de esa imagen un ídolo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para alabanza de su nombre. Pero ahora el falso profeta mandó a los hombres a hacer una imagen para alabanza y gloria de la bestia. Entonces vea el contraste y vea lo que dice el versículo 15. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Entonces note, está imitando lo de Dios y se está oponiendo a Dios. Está imitando a Dios en el tema creador, en el tema creativo. Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, para que el hombre sea para alabanza y gloria de su nombre, del nombre de Dios. La bestia, la segunda bestia o falso profeta, está haciendo una imagen de la primer bestia para que infundirle vida, para que los hombres la adoren. Entonces vea, está imitando lo de Dios y se está oponiendo a Dios al mismo tiempo. Entonces aquí surge una pregunta y la gente se la hace, hermanos y hermanas, repetidas veces. ¿Significa que el falso profeta va a crear algún tipo de estatua que de repente va a hablar, va a caminar? La gente piensa eso cuando lee así superficialmente la palabra, pero ese no es el sentido del texto. Porque recuerde que la intención de esta imagen es que los habitantes de la tierra adoren a la primer bestia, es decir, al anticristo. ¿Y qué instrumento más útil no hay en las manos de la bestia hoy en día que los medios de comunicación? Los medios de comunicación pueden proyectar una imagen de una persona para que la gente adore a esa persona. ¿Cuál es el éxito de las redes sociales? ¿Cuál es el éxito de las grandes estrellas de la farándula? Que pueden, hermanos y hermanas, hacer presencia por medio de los medios de comunicación. Nosotros también podemos utilizar los medios de comunicación para enseñarles a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que la gente se vuelque en adoración al Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hará el falso profeta? Explotar la imagen del anticristo para que la gente se vuelque en adoración hacia él. Vivimos en una era de las comunicaciones que, si usted nota, hermanos y hermanas, poco a poco están generando una idolatría de los hombres, con sus filosofías, con sus corrientes religiosas. Están colocando a los hombres como un prototipo de imagen viviente frente a las comunidades. Sabe que en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como el Tercer Reich en Alemania, cuando Adolfo Hitler se posicionó en el gobierno de Alemania, toda la publicidad del Estado giraba alrededor de Hitler. Fotografías, imágenes,
el uso de la esvástica, toda Alemania literalmente estaba forrada de Hitler. Pero Hitler tenía un ministro de comunicaciones llamado Joseph Goebbels. Y Goebbels, hermanos y hermanas, se encargaba de eso, de centralizar la imagen del Führer frente a los alemanes. Entonces Goebbels hizo una imagen de Hitler para que los alemanes adoraran a Hitler, y le dio éxito. ¿Qué es lo que va a hacer el falso profeta? Hará lo mismo. Va a utilizar todas las herramientas de comunicación para centralizarlas en la persona de la bestia, del anticristo. Nuevamente, hermanos y hermanas, lo que encontramos ahí es un culto a la imagen. Es un culto de adoración a la imagen del hombre. Por eso es que nuestra cultura está plagada de etnocentrismo, de narcisismo, de egocentrismo en su máxima expresión. Hoy hay un culto a la imagen del hombre. Pero quien mejor va a posicionar esto, y por eso es que esta nueva mecánica, quiero que usted note algo con el tema del uso de las redes sociales. Si de repente hay alguien que, por ejemplo, ahí comienza a insultar o a denigrar las iglesias, los ministros, los siervos de Dios, la palabra de Dios, comienza a atacar el modelo tradicional de familia, las redes sociales no lo censuran, porque hay que respetar, eso es libre expresión. Es un ataque frontal hacia la identidad de la iglesia. Pero si desde un púlpito, utilizando las redes sociales o los medios de comunicación, usted comienza a hacer una defensa del modelo bíblico de familia, automáticamente lo pueden censurar a usted por ser homofóbico y lo pueden sacar de las redes, de las comunicaciones tecnológicas de este momento. ¿Qué es lo que hay ahí, hermanos y hermanas? ¿No es acaso una utilización del sistema en función de los valores del anticristo? Porque todo aquello que se opone a Dios o es objeto de culto tiene en esencia el espíritu del anticristo. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ser muy vigilantes, porque estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Ya ni siquiera le puedo decir tiempos peligrosos, sino que tiempos peligrosísimos. Pero la verdad y la ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, nos conduce hacia la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, quien dijo que era el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo no permite que seamos engañados, pero es el que de verdad ha nacido de nuevo. El que solamente viene a pasear a las iglesias, a abrir la boca, a ver qué haya, esos son de los primeros que se los arrastra el espíritu de mentira y de engaño. Gracias a Dios que ustedes son de los fieles, hermanos. Amén. Así que hoy más que nunca, viviendo estos tiempos peligrosos, tenemos que tener cuidado. Vamos a dejar los versículos que quedan pendientes para la próxima semana, hermanos y hermanas, pero hasta acá la reflexión es esta: seamos guiados por el Espíritu y la palabra. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay personas acá que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Recuerde lo que la palabra de Dios dice, que aquellos que no creen a la verdad
terminarán creyendo a la mentira. Hoy, frente a usted, la palabra de Dios ha sido expuesta. Ahora usted es responsable de lo que hará con este mensaje revelado. El diablo está imitando lo de Dios, porque quiere engañar a muchos y conducirlos a la condenación. Pero al creer en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en usted y el Espíritu Santo lo protege del engaño, de la mentira. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿O que quiera reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar para que en estos tiempos peligrosos de apostasía y de engaño que estamos viviendo, podamos permanecer firmes. Vamos a orar también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias a ti por todo lo que nos das. Tu Espíritu Santo nos conduce hacia la verdad. Gracias porque tú eres la verdad revelada. Quiero pedirte, Señor, que en estos tiempos peligrosos nosotros podamos vivir en la verdad de tu palabra, reconociéndote a ti como Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí, Señor, que nuestra fe no caiga, sino que toda nuestra esperanza, todas nuestras fuerzas, todos nuestros pensamientos estén anclados a la verdad de tu palabra. Oramos también por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De lo mucho que tú nos das, te devolvemos. Gracias, Señor, por tu provisión. Bendice a tu pueblo que aporta con sinceridad y sencillez de corazón. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.